Bienvenido a Carrera Comercial. Te saluda Alfonso Mauricio. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Primera vez que me sintonizas, bienvenido. Te estaba esperando para que juntos entrenemos nuestra mentalidad y nuestras habilidades para nuestro emprendimiento o nuestro trabajo en el rol corporativo. Hace poco estaba pensando acerca de la dificultad que se tiene con el tema de la comunicación y cómo esto nos puede generar incluso costos cuando estamos haciendo negociaciones internamente o externamente. Para poder hablar acerca de ese tema, me di la tarea de pedirle a mi gran amigo, Gerhard Orban, que tiene un perfil multifacético y es un gran psicólogo. Tiene una combinación que me gusta mucho porque es un puente entre culturas, disciplinas y varios sectores. Su propuesta de valor única para nosotros es saber utilizar la psicología de la comunicación aplicada, la experiencia de ventas a alto nivel y también el saber comunicarnos entre las diversas culturas. Así que para poder ir profundizando ya el tema, te voy a dar la bienvenida. Gerhard, ¿cómo anda todo? Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Saludos desde Moldavia, el este de Europa. Mucho gusto estar aquí contigo y con tu oyente. Yo muy emocionado. Yo hoy cuando le mencionaba a mi papá y a mi esposa, voy a tener a un invitado desde Moldavia, me sentía agradecido y es lo importante del tema de la internet, cómo puedes hacer contactos estando en dos lugares completamente distintos, que hasta tuve que buscar en el mapa cuando nos reunimos la primera vez para ver dónde es Moldavia. Pero bueno, Gerhard, para ir entrando, ¿puedes comentarme brevemente quién eres tú y cuál es tu background académico? Perfecto. Bueno, no soy moldavo. Estoy aquí en Moldavia, es una ex república soviética entre Rumania y Ucrania. Ahora todo el mundo sabe dónde queda Ucrania. Estamos a cientos de kilómetros de la guerra actual en Ucrania. Nací en Hamburgo, Alemania. Estudié psicología en la Universidad de Hamburgo. Siempre tuve la pasión por los idiomas extranjeros. Mi mamá es chilena, pero crecí más con el alemán, la cultura alemana. Me fui a Rumania para hacer una práctica como psicólogo y empecé a enseñar, trabajar aquí en la universidad. Y en esos casi 20 años estoy con muchos cargos, sigo en la universidad, en especialización en psicología del trabajo, de las organizaciones, y también en el sector comercial. Varios años fui el gerente de la Asociación de Empresas Alemanas aquí. Trabajé muchos años como intérprete, traductor, periodista un poco, con editorial semanal en un diario nacional de aquí. Y ahora estoy haciendo formaciones para empresas para mejorar la comunicación en situaciones internacionales, interculturales y multilingües, que es muy importante en la región donde estamos porque está en el cruce entre este y oeste, entre Rusia y la Unión Europea y todo el mundo quiere hacer comercio. Hablamos que practicas, bueno, que dominas varios idiomas. ¿Cuáles son los que dominas? Ya, fue una obsesión que durante varios años traté de demostrar que puedo aprender en paralelo un montón de idiomas. Estuve hasta practicando como 24 idiomas al mismo tiempo, pero como el método de la tortuga, hacer cada día un paso pequeño y con mucha paciencia y escuchando podcasts, leyendo libros, moviéndome un milímetro cada día. Ahora lo reducí un poco y estoy trabajando profesionalmente en 7 idiomas de la región, ruso, rumano, inglés, alemán y danés como hobby. Lo dejé y tengo un podcast en castellano y uno en portugués. O si no me falla la memoria, es la psicología de la comunicación. Sí, sí, sí. Es un podcast semanal, solamente una charla, una lección más académica de 15 minutos con una perspectiva científica, referencias a experimentos, artículos científicos. Ahora, me quedo pensando con el tema de los idiomas. Es impresionante, 7 idiomas. Conté, hasta perdí ruso, danés, en fin. Me quedo con, ¿cómo crees que pensar en diferentes idiomas moldea tu forma de entender los problemas y de conectar con las personas a un nivel mucho más profundo? Mira, a veces es más fácil expresarse en un idioma extranjero. Leí recientemente que gerentes en Corea del Sur eh, empezaron a hacer sus reuniones en inglés porque el inglés les permitía expresarse más libremente sin respetar todas las jerarquías que existen en la cultura coreana y en el idioma coreano.
Entonces facilitó la comunicación dentro de la organización. Y claro, hay muchos miedos cuando hablamos de idiomas extranjeros. Pensamos que la gente se va a reír de nosotros, tenemos un acento, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve en Chile, siempre me llamaban el gringo. Claro, pero en la práctica, trabajando con empresas internacionales, casi siempre es positivo si tú, por ejemplo, tú hablas inglés, lo hablas con ciertos defectos, porque esas vulnerabilidades te hacen más humano, más auténtico, y quizás en Centroamérica es diferente porque comunicación con Estados Unidos. En Europa, otras partes del mundo, la comunicación en inglés no es con un inglés, con un americano, pero es con un turco, un chino en inglés. Ellos tienen los mismos complejos que tú y se relajan si tú hablas no tan perfectamente. Es interesante lo que tú decís, el no tener esos complejos. Hay veces uno quiere hablar según, bueno, uno que habla español y cuando quiere hablar inglés cree que va a tener el acento nativo, pero cuando vas a Estados Unidos, incluso entre regiones hay acentos diferentes e igual en El Salvador. O la región centroamericana, hay diferentes, les decimos nosotros cantadito, pero viene siendo más la Sí. entonación. Así que al final es la forma en lo que, cómo te vas comunicando. Gerhard, para ir entrando, me gustaría compartirte una nota que me parece muy importante con el tema de la comunicación. Es que según estudios, la mala comunicación puede costar a las empresas más del 18% de los salarios totales pagados anualmente. Esto según un artículo del 2022 de Inc. Magazine. ¿Cuáles son las razones identificadas? Dicen que son personalidades dominantes como primer punto, conflictos cíclicos como segundo, conexiones disfuncionales como tercero, cuarto, personal rotativo, quinto, retraso en la toma de decisiones y cambios inesperados. Cuando leí esto, me voló la cabeza porque jamás hubiera imaginado que la mala comunicación nos podía costar bastante plata en las organizaciones. ¿Qué puedes aportarme tú con respecto a este tema? Claro, científicamente es bastante complicado medir el impacto de la mala comunicación, porque el gran problema es que muchos malentendidos permanecen sin ser descubiertos. Eso es el aporte de la psicología de la comunicación. Si tenemos un conflicto o algo fracasó, evidentemente, está claro que hubo una falla de la comunicación, pero hay tantos problemas de comunicación que están bajo la superficie, hay pequeños malentendidos que se acumulan y después estallan en una ruptura de la relación o un empeoramiento de unas relaciones laborales. Te doy un ejemplo aquí de Moldavia. Le pasó a un amigo, gerente de una empresa alemana, para ver también la dimensión intercultural. Aquí en Moldavia es muy importante tener una fachada impecable, de demostrar que entiendes todo. Desde la escuela, hacer preguntas es como algo negativo. Demuestra que no escuchaste. El profesor te va a replicar diciendo, ¿qué pregunta? No has asistido a la lección. Entonces, con todo, empezar un nuevo proyecto de construcción y eh, junto al equipo de gerentes y todo estaba claro, ¿no? Tienen preguntas, está todo claro, cada uno tiene sus tareas. Después pasaron los meses y con los atrasos y las cosas no iban bien. Y lo juntó y se enfadó, que ustedes no pueden trabajar en tiempo. Y se dio cuenta que no habían entendido muchos aspectos claves del proyecto. Y les preguntó, pero ustedes me dijeron que no había preguntas, entonces, ¿por qué no me lo dijeron antes? Entonces, la respuesta que es típica para la región de nosotros, bueno, pero nosotros no queríamos enojarlo en el momento de presentar el proyecto. Entonces, prefirieron quedarse callados, esperar que, ¿no? Eh, quizás nadie no observara nada, y eso aparece mucho en culturas de Europa del Este. Un otro empresario de la Suiza vino aquí en Moldavia, se compró un pasaje de avión porque la gente no respondía por correo electrónico. La mentalidad aquí era, bueno, yo respondo si tengo ya la respuesta perfecta. Entonces él mandó ciertas preguntas sobre el proyecto y el empleado local no pudo, como sería el caso en Alemania, mandar un mensaje, gracias por sus preguntas, todavía no tengo la respuesta, me tomará un periodo de 10 días y después se lo comento. El empleado aquí no dijo nada y esperaba, estaba juntando los datos y la respuesta perfecta, mientras que en Suiza
el jefe estaba estallando, Ya estaba esperando. con miedo. ¿Qué está pasando? Pero el gran, si me permites presentar un poco, es el Ujú. aporte de profesores de la Universidad de Hamburgo, donde estudié, que el gran aporte de la psicología de comunicación en Hamburgo, en Alemania, fue realizar que cada vez que nosotros comunicamos en 4 canales al mismo tiempo, estamos comunicando en cuadrado. Es decir, yo diciendo algo, te estoy mandando un cuadrado que tiene 4 canales. La información objetiva, estoy hablando sobre la psicología, estoy hablando sobre mí, ¿no? Con mi acento, bueno, es un gringo, habla un poco complicado, académico, habla demasiado rápidamente, quizás está nervioso, está cansado. Entonces, hay 4 informaciones al mismo tiempo. La tercera es la relación, qué es lo que yo pienso de ti o de nuestra relación, cómo me posiciono y qué es lo que quiero yo de la otra persona. Entonces, esas 4 informaciones damos automáticamente y la otra persona que nos está escuchando tiene sus 4 orejas y cada persona es más o menos sensible en la oreja de la información objetiva o de la información de la autorrevelación, quién es el hablante, la relación o qué es lo que quiere. En cada uno de esos 4 canales pueden ocurrir malentendidos. Y típicamente nosotros estamos enfocados en la información oficial, cómo presentar, cómo explicar lógicamente, pero ignoramos la dimensión de la relación y muchas veces de la autorrevelación. Entonces, hay un potencial enorme de malentendido y aún más complicado, dentro de cada uno de nosotros no hay una claridad absoluta. Para muchos es como un choque descubrir que dentro de mí hay varias personalidades o hay varias voces que me tiran en direcciones diferentes. Y tengo que hacer una congruencia entre mí y la otra persona, un ajuste, ¿no?, flexible, pero también tengo que coordinar dentro de mí una congruencia de las diferentes voces que tienen mensajes contradictorios a veces. Entonces, hay tanto potencial de malentendido y es muy difícil medir los malentendidos porque no podemos entrar en la cabeza de la otra persona durante la conversación. Si hay un conflicto, bueno, lo podemos notar, si hay un atraso, pero yo diría que el impacto es más grande que es medido por muchos estudios. Y con eso quiero ir profundizando, porque una de las dificultades que yo veo en el corporativo, o lo veo cuando hablo con colegas o clientes, es nuevamente los malos entendidos. Tú lo decías, en ese ejemplo que dabas, la persona no escribió diciendo voy a hacer esto y tal vez en el otro lado ese silencio se toma como una falta de respeto o como o como que no lo viste. ¿Qué sugerís tú como para ir evitando esos pequeños malentendidos? Me gustaría, por ejemplo, el tema de los correos que son canales que se utilizan acá, o el Ujú. tema de los WhatsApps. ¿Qué sugieres tú? Sí, bueno, el gran problema de la comunicación por medios como WhatsApp o correo electrónico es que cuando estamos juntos, nosotros podemos percibir muchas informaciones decentes, ¿no? Hasta podemos olfatear la otra persona, y también vemos la persona completa. Por ejemplo, si estás en una reunión y quieres hacer un chiste. Y tú puedes sentir cómo la gente reacciona, ¿no? Si te miras a la izquierda, a la derecha, cómo mueven las manos, los pies. Entonces, en un medio online, por ejemplo, estamos hablando aquí, si estás en un grupo, no puedes observar esa información y automáticamente vas a percibir un riesgo más grande en la comunicación. Es decir, yo probablemente no contaré ese chiste en una reunión con 10 personas online, porque no estoy seguro cómo van a reaccionar, no lo puedo ver. Y entonces, claro, en un correo electrónico tienes aún menos información, ¿no?, y más potencial de malentendido, ¿no?, porque siempre teniendo esas 4 orejas estamos interpretando con una persona real y en correo electrónico es más peligrosa. Es el gran desafío. Lo que sería importante entonces si en correos electrónicos lo más posible explícito,
Entonces, que en un encuentro personal no tendría que explicar, yo lo explico, ¿no?, de 2 veces, 3 veces. También que sea clara mi relación y cómo me siento yo, porque si escribo demasiado poco, la persona tiene la libertad de interpretarme a mí, lo que es también otro problema en varios países, que tenemos el miedo de revelar demasiado sobre nosotros. Queremos tener un poker face y eso es muy peligroso porque si tú revelas algo sobre ti, es decir, más información, por ejemplo, en un email o en un WhatsApp excesivo quizá, entonces tú le das opciones a la otra persona de interpretarte más justamente. Pero si tú callas, entonces la persona está pensando, bueno, está enojado o no. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Por ejemplo, tu jefe te manda por correo electrónico, WhatsApp, te manda un mensaje y dice, Mauricio, para que lo sepas, ahora cada empleado tiene su llave personal para entrar en la oficina, también los sábados. Entonces, ¿qué es la intención de tu jefe? ¿Te mandó ese mensaje para solamente informarte que existe la llave? ¿O es un mensaje que dice, Mauricio, para ser competitivo deberías estar trabajando los sábados también? Claro. ¿O él quiere expresar que tiene confianza hacia ti? Que yo te confío con la llave de la empresa. Entonces, esas interpretaciones también en la realidad son difíciles, pero aún más en un email, en un correo electrónico. Sí, tienes toda la razón. Se puede dar malas interpretaciones. Al final hay dos, yo lo veo como tres caminos. La forma en la que tú escribiste el mensaje, la forma en la que yo recibo y el mensaje en sí. Entonces, hay veces uno lo puede interpretar a mal y simplemente estás comunicando algo. Ahora, hay unas habilidades que actualmente en ventas es como, no sé si es un boom, pero le toman bastante importancia. Te la voy a comentar, que es la empatía y la asertividad. Dicen que debemos de manejar estas habilidades para poder comunicarnos mejor. ¿Cómo nos sugieres poder aplicarlas en nuestras comunicaciones para nuestros clientes o nuestros colegas dentro de una organización? Bueno, por la parte de la ciencia, tengo que mencionar que, por ejemplo, casi todo fenómeno psicológico en realidad tiene aspectos positivos y negativos. También la empatía. Típicamente en la psicología pop, la empatía es algo absolutamente bueno, ¿eh? Pero en realidad hay situaciones en las cuales la empatía no es buena en el trabajo, ¿no? Porque, bueno, la empatía y también tiene diferentes aspectos. Hay personas que son empáticos por su naturaleza, y hay personas que aprenden a ser empáticos, que tratan de tomar la perspectiva de otra persona, es como lo practican. Y la parte negativa puede ser, hay personas manipuladoras que son empáticos por naturaleza y entonces tienen más facilidad en entrar en tu piel y manipularte. Y otro aspecto negativo de la empatía en estudios sobre gerentes, necesariamente vendedores, es que si tú eres gerente que tiene que implementar una transformación de una empresa, si tienes demasiada empatía, te va a bloquear porque tienes demasiada empatía con las personas que van a ser afectadas por el cambio. Entonces, en ciertas situaciones, hasta, por ejemplo, es el narcisismo, que es algo malo típicamente en lo que escuchamos, es una necesidad para ciertas tareas. Por ejemplo, una persona que tiene que transformar una empresa, hacer cortes, reajustes, tiene que tener un poco menos empatía y un poco más de narcisismo para ser capaz de asumirse esos riesgos, porque una persona sin empatía y con narcisismo, entonces le da igual, se asume ese riesgo, ¿no? Un cirujano que separa gemelos siameses, hacen operaciones súper peligrosas. Entonces, para hacer tal tipo de operación, tienes que tener una personalidad que no tienes tanta empatía con las personas, porque si no, no lo haría. Entonces, pero la empatía positiva en ventas, entonces la tienes que desarrollar, la se puede desarrollar, y el primer paso sería exponerte a la diversidad humana, porque típicamente nosotros tenemos un contacto bastante limitado. La familia, los amigos, típicamente un grupo social, en la empresa un tipo de personas, un departamento, y tenemos que obligarnos a exponernos a otras personas, y eso
lo podemos hacer fácilmente hoy. Por ejemplo, escuchar, si tú estás en la capital, escuchar las noticias de otras provincias o de escuchar podcasts de profesiones diferentes, si eres vendedor, escuchar podcasts de contables, de psicólogos, arqueólogos, ingenieros, para tener el primer paso de la empatía, entender que hay personas que son diferentes a mí. Para muchos de nosotros eso es difícil entender al primero. Pensamos que todo el mundo debería ver nuestro producto, nuestros argumentos de la misma forma. Te doy un ejemplo concreto. Recién lo leí en un estudio alemán, que, por ejemplo, si tú te presentas tu producto con eh, muchas imágenes, analogías, entonces, para un cierto tipo de público, eso es muy atractivo y convence. Pero si tu público son personas más técnicas, de programadores, entonces ese tipo de lenguaje los va a rechazar. Entonces, tú tienes que obtener esa flexibilidad de sentir también en castellano cómo hablan contables. En cierto tipo de industria, de empresa, cada uno tiene su código de expresarse. Eso como el primer paso para tener la más grande empatía. Hay otra cosa que veo también bastante, ya que estamos hablando, digamos, acerca de habilidades, empatía, la asertividad. Hay otra situación que nos cuesta, no solo en ventas, sino que también en los trabajos, y es el famoso rechazo. ¿Ok? A los vendedores no nos gusta tener que hablar con cliente por el temor al rechazo, y yo les digo que el rechazo no es a ti como persona, sino que es al producto o a la forma en cómo le haces el acercamiento. ¿Cómo sugieres tú podamos trabajar para no tomar el rechazo personalmente? Claro, la respuesta que sería más cerca de vendedores, quizás la respuesta que ya está conocida entre vendedores, es decir, de cambiar el enfoque de los resultados hacia el proceso, en vez de tener el enfoque cuántas veces vendí algo, más el enfoque en cuántos prospectos, cuántas personas llamé hoy, y tener el enfoque en ciertas acciones que puedo controlar yo, porque eso también en la psicología es un aspecto muy importante. Hay cosas que yo mismo puedo controlar y son otras cosas que en principio no las puedo controlar. No puedo influenciar, pero no puedo controlar que alguien me compre un producto, ¿no? Pero lo que sí puedo controlar es cuántas llamadas telefónicas hago cada día, hago un follow-up con las personas que contacté, la presentación, la calidad de mi lenguaje, la flexibilidad, esas cosas las puedo medir y puedo controlar yo mismo. Entonces, el enfoque sería más en atingir mis metas del proceso. Bueno, el otro problema es también que psicológicamente de nosotros está como dividido. Como niños aprendemos que una parte de mí es la parte buena y otra parte es la parte mala, ¿no? Que nos castigaron, nos criticaron. Y claro, entonces eso activa un rechazo, activa muchas experiencias de la niñez que en realidad ya no son actuales hoy. No tenemos el peligro de quedarnos sin leche materna o de estar como un bebé en la calle, pero todavía tenemos esos miedos de la infancia que también sería inteligente trabajarlos un poco, ¿no? Que de dónde viene cierto pánico al rechazo, quizás son ciertas expectativas también poco realistas que nos transmitieron, por ejemplo. Siempre tienes que tener éxito, todo el mundo tiene que amarte. Hay un corriente en la psicología, en las psicoterapias, que se llama la terapia racional emotiva. La idea es que tenemos problemas psicológicos porque tenemos una lista de obligaciones en nuestra cabeza, que tengo que tener éxito en cada situación, todo el mundo tiene que aceptarme, y entonces trabajar en eso también nos va a hacer un poco más realistas y más tranquilos. Claro, y te mencionaba esto el rechazo porque incluso es muchas ocasiones parte de los malos entendidos. Vamos a otro ejemplo. Digamos, Ujú. tú eres mi jefe, hemos estado al cierre del mes, tú andas tenso por los números, midiendo las métricas y demás, y yo lo tomo personalmente. Entonces yo no te pregunto a ti porque siento que me vas a estar molesto, y ocasiones como estas que te menciono son las que hacen que la comunicación se erosione. ¿Cómo podemos ir haciendo para, nuevamente, quitar ese rechazo? Pensar que tú estás molesto conmigo cuando en realidad tu mente está en otra situación. Entonces, te lo comento porque es un dolor común que veo en la parte de ventas, el temor que le tenemos a nuestro jefe. ¿Cómo podemos hacer un acercamiento efectivo para que fluya una comunicación? Sí,
En Moldavia no, pero en Estados Unidos, en muchos países, como la palabra de moda en psicología organizacional es la seguridad psicológica. Es decir, a qué nivel tengo confianza de hablar libremente sobre mis fracasos, mis faltas, de criticar a mi jefe, hacer propuestas un poco extrañas. Es decir, en mi equipo, cómo me siento para abrir la boca. Bien, eso es diferente en cada equipo. A un cierto nivel en toda la empresa. Vas a encontrar diferencias en cada equipo y depende del jefe de ese equipo. Un criterio aquí para mejorar la seguridad psicológica es si el jefe empieza abiertamente a hablar sobre sus propios rechazos. Por ejemplo, en venta, hay equipos que lo hacen a la fin de cada día. Cada persona presenta un éxito y también un fracaso y se discute, ¿no? Para analizarlo. Y yo como jefe podría decir, mira, voy a empezar a hacer esto yo mismo. Yo también hago faltas y quiero que, no, a veces si ustedes observan que yo estoy haciendo algo mal, que me lo comenten para corregirlo juntos. Entonces, lo que se llama también en la literatura es la cultura de gestión de errores. Es decir, la realización que rechazos, faltas van a ocurrir siempre, pero es mejor aceptar ese hecho porque entonces podemos, como en el caso que te comenté con ese proyecto en Moldavia, con la construcción, muchas veces una falta se puede corregir también con un cliente, ¿eh? Y si tenemos una cultura abierta a la falta, no una cultura que diga que está bien que hagamos mucha falta, pero realizando eso, entonces la gente las detecta más rápidamente y aprende cómo corregirlas más rápido. Entonces, quizá eso es un indicio que en el departamento del que me hablas, es que esa seguridad psicológica probablemente está ausente. Ya que estamos hablando de ser empresas, dentro de tu experiencia, que ya vamos a ir hablando más a detalle, ¿cuál es el problema de comunicación más común que ayudas a resolver en las empresas a las que tú atiendes? Yo diría que es sacar a la superficie los malentendidos, porque lo que pasa en el pasado, en Europa, quizás en los años 60, 70, hubo el auge de la psicología humanista, la gente realizó que los profesores en las escuelas eran muy autoritarios y en las empresas también comenzó esa educación, amabilidad y de lo positivo. Pero lo que pasó entonces, o que pasa en países en desarrollo como Moldavia también, es que entonces la gente no quiere el pasado, una brutalidad, agresividad en el trabajo, y entonces piensa que hay que reemplazarlo con una atmósfera siempre positiva. Y eso lo hace más complicado en la empresa porque se establece una norma de positividad. Todos los conflictos, los malentendidos, los escondes, los traes a tu familia, los discutes con la competencia quizá. Y entonces en la superficie tienes un equipo donde todo funciona bien, pero bajo la superficie hay muchos resentimientos, conflictos y entonces los empleados, ese fenómeno que no sé cómo se llama en castellano, los empleados no están, ya están separados mentalmente de su empresa. Están físicamente presentes, pero ya emocionalmente ya están lejos, Controlado. como enajenamiento psicológico, ¿no? Entonces, esos malentendidos bajo la atmósfera positiva tienen efectos comerciales. Entonces, yo hago menos esfuerzo, contribuyo con menos ideas, ¿no? Y menos iniciativas o hasta lo que se estudia también en Alemania. Por ejemplo, yo no transmito información a mis colegas, podría compartir con alguien y podríamos hacer una venta juntos o un proyecto juntos, pero yo no quiero que alguien profite. Ujú. Entonces, hay como esa agresividad pasiva en una empresa que hay un freno que te está frenando y entonces mi papel es más de ayudar a la gente a verbalizar eso y después de solucionar esos malentendidos. Claro. Ahora, ya que te pregunté acerca de los problemas que tú ves más comúnmente en las empresas a las que apoyas, ¿qué me puedes compartir acerca de quién es tu cliente ideal y qué servicio es el que tú le ofreces a las empresas o si también ayudas a personas? Bueno, el trabajo también con personas y con esas personas muchas veces hacemos un coaching, una mezcla entre cursos de idioma, porque son gerentes que quieren hacer presentaciones en el extranjero, en inglés o en otros idiomas.
pero el cliente ideal es una empresa que hasta ahora quizás no se ha preocupado tanto de ese desarrollo psicológico de los empleados y quiere hacer algo en la comunicación y quiere empezar con lo básico, enseñar como ese cuadrado de la comunicación, tener una base. Típicamente estoy acompañando a empresas en un periodo de transición, entonces no hago solamente un curso, pero mantenemos contacto cada semana durante de medio año hasta un año. ¿Y a dónde te pueden buscar, Gerhard, a las personas que están interesadas? ¿Tienes LinkedIn? Sí, en LinkedIn, YouTube, tengo también una pequeña eh, oferta aquí para todo el mundo. Si me Ok. contactan directamente por email o por LinkedIn y quieren que les haga un workshop gratuito a un grupo de empleados, 30, online, por supuesto, em, 60 a 90 minutos, me pueden contactar y podemos hacer una programación para 2 meses de antemano, más o menos. Y en ese curso haremos una práctica de las bases de la psicología de la comunicación y pueden preguntarme cualquier cosa relacionada a la psicología científica, psicología organizacional, todo tipo de casos concretos que tienen. Qué genial, te agradezco ya el ofrecimiento. Yo voy a dejar, por el tema de la pronunciación, no va a ser que la gente se confunda, voy a dejar en las notas del episodio, voy a dejar tu correo, tu Bien. cuenta de LinkedIn y así te pueden contactar. Ahora, para ir cerrando, mi buen Gerhard, me gustaría si puedes compartir dos aprendizajes que te llevas de nuestra conversación. Sí, tengo que confesar que nosotros ya conversamos una vez, hace un mes, y para mí fue bastante sorprendente escuchar y interesante para mí personal, porque escuchar que lo que tú dijiste, que también en El Salvador hay diferencias de mentalidad, lenguaje hasta, y que para ti tú puedes descubrir si una persona viene de Guatemala, de Nicaragua, y eso Ujú. también desde el exterior todo parece idéntico y eso es también la lección para todos de nosotros, que nosotros parecemos todos iguales, ¿no? Hablamos el mismo idioma, quizás en la misma empresa, somos vendedores, psicólogos, y realizar que también en un grupo muy, muy, muy pequeño hay siempre una gran diversidad y ser receptivos a esa diversidad. Y también estoy fascinado por el hecho que puedo escuchar un podcast desde Centroamérica, de El Salvador, aquí en Moldavia. Para mí fue un gran sueño cuando empecé a aprender idioma. No había internet o solamente la universidad. Yo escuchaba con ondas cortas, en diferentes Wow. idiomas, mala calidad. Ahora tú puedes escuchar algo súper técnico, útil de cualquier país del mundo. Yo siempre aconsejo a las personas con las Ujú. cuales trabajo de siempre ampliar tu horizonte y, ¿no?, escuchar de todo el mundo para tener otras perspectivas. Aún, por ejemplo, tú estás en Centroamérica y escuchas cómo trabaja un podcast de japonés, bueno, estará en japonés, pero en países en el habla inglés, de Australia, Jamaica, no sé qué. También si la gente es muy, muy diferente, tú siempre puedes obtener ideas que en tu país nadie los conoce y tienes mucha más creatividad escuchando cosas que son más lejanas que si escuchas siempre lo mismo que escuchan todos tus colegas. Quiero agradecerte el tiempo que te tomaste para compartir esos consejos muy valiosos acerca de la comunicación. Creo que podamos concretar en un futuro una nueva plática, ya que dejamos bastante por fuera. Así que gracias por el tiempo, Har. No, gracias a ti y espero poder visitar El Salvador. Bienvenido. En- No te digo lo mismo de Bolivia. Aquí en Creo que había... Moldavia hay, bueno, como de Italia, pero es continental. Pero en Moldavia está en el libro de Guinness, el país con los más grandes, con las más grandes colecciones subterráneas de vino. Puedes ver Wow. en YouTube, son minas viejas. Y tú puedes entrar en auto, tienen un bus, son como 30, 70 kilómetros y pues hay calles subterráneas con colecciones de vino y producción de vino. Entonces, es un país no muy turístico para lo del vino o ecoturismo en Europa interesante, exótico. Lo voy a anotar en la lista de lugares de querer visitar. Así que gracias por el tiempo y gracias a ti por haberme acompañado. ¿Resonó este episodio contigo? ¿Conoces a alguien que crees que puede estarle pasando el tema de no comunicarse bien
y consideras que le puede aportar, apóyame y compártele este episodio. También te agradecería que puedas recomendarle 5 estrellas en Spotify para que podamos tener mayor alcance y yo pueda estar trayendo más invitados que nos puedan compartir con información de mucha ayuda. Así que te veo o te escucho en el próximo episodio.